Morelia, mi vida, parte 2. Morelia, mi vida, parte 2. 1958 a 1968. Ciertamente que el periodo de mi vida de 1958 a 1968 fue un tiempo de muchísimo cambio. La vida en Morelia se fue haciendo bastante difícil para mi padre a causa de malos negocios y debido a la poca experiencia de mis hermanos, quienes aunque se entregaban a salir adelante, la vida tiene muchos altibajos. En general, las actividades generaron más pasivos que activos y se tuvo que vender casi todo a causa de los apremios de los acreedores. Llegamos a Tijuana en los días posteriores a la Semana Santa de 1958. Mi padre fue por nosotros a Guadalajara. Mis hermanos mayores nos esperaban en Mexicali y en auto cupimos y subimos la Rumorosa llenos de expectación. Todavía eran días de lluvia en la ciudad y las calles a donde llegamos estaban intransitables, pero a la gente parecía no importarle el lodo que les hacía patinar. Los primeros meses en Tijuana fueron de adaptación, aunque de verdad poca diferencia climática vimos en nuestra nueva ciudad. Mi padre rentaba casas que de verdad eran insuficientes para vivir por lo pequeñas. Éramos muchos, hasta que rentó una casa que de verdad era grande en la calle 7 de la Colonia Libertad. Esta casa se la rentó mi padre al doctor Gustavo Banel Vallejo. Era grande, bonita y cómoda a espaldas de la iglesia de la calle 7. Solo había una pequeña barda entre la iglesia y mi casa. De hecho, si nos subíamos a la barda veíamos el patio donde los acólitos jugaban. En esa casa mi padre y mis hermanos ya tenían una vida de comercio bastante floreciente debido a su trabajo en el ramo de frutas y verduras de importación. Allí mi madre y todos en la familia, como católicos, conocimos a los distintos sacerdotes que la diócesis manda al servicio de la parroquia. Mi madre los ayudaba dándoles regalos, algunas frutas. Los padres a quienes conocimos fueron padre Antonio Domínguez, Antonio Mata, Eusebio Sánchez, Luis Vázquez, el padre Fidel y otros quienes pasaron por breve tiempo. Tijuana. En Tijuana se trabaja mucho. La ciudad era viva las 24 horas. Había dos ciudades, la ciudad que servía a los visitantes y la ciudad que servía a los locales. Aunque la ciudad ha tenido pocos locales, las fuerzas vivas, las causas de la ciudad, todas tienen sus orígenes en California. La población realmente vivía en Tijuana, pero todo lo económico venía de Estados Unidos. Digamos que los turistas aportaban dinero que traían de California y de todo Estados Unidos hasta, del mundo. Los bienes que se consumían venían de California
frutas, verduras, línea blanca, automóviles, textil, hasta cultura estilo California venía del otro lado. Los administradores servían a los extranjeros y a los locales. Ahora sigue siendo lo mismo. La ciudad de 1960 era todavía la urbe donde se barría el dinero con escoba. Los marines que venían de paso a San Diego tenían visita obligada a Tijuana. Realmente era un derrame económico soberbio que atraían especialmente a los hombres emprendedores de todos los estados de la República Mexicana. Las mujeres de todo México y de todo el mundo eran atraídas igualmente por las derramas económicas y por el nivel de vida que ofrecía. La principal atracción de la ciudad era sin duda la existencia del hipódromo de Agua Caliente, en donde se podía hacer dinero en grandes cantidades y en dólares de la noche a la mañana. Era algo que atraía a muchos californianos porque corrían sus caballos y a muchos locales que tenían la esperanza de ganarse una buena cantidad de dinero. Y muchos lo hicieron y muchos perdieron la vida esperando hacerse ricos jugando al famosísimo 5-10, premio donde se ofrecían bolsas que hasta de más de $200,000 semanales. En ningún lugar de México que yo sepa se ofrecía en los años 60 y 70 esos fabulosos premios en hipódromos. Tanto fue el atractivo de esas actividades que hasta políticos mexicanos del centro de la República se adueñaron del hipódromo, como Jorge o Carlos Hank Ron, hijos del famoso político mexicano periodista Carlos Hank González. Bueno, la ciudad vivía día y noche y me recuerdo que cuando me levantaba temprano a las 6 a.m. pasaba por el centro a los negocios de la familia. Los locales, bares y restaurantes de la ciudad seguían trabajando. Mi padre y mis hermanos tuvieron negocios de frutas y legumbres en el mercado Cuauhtémoc de la calle Sexta entre Negrete y Ocampo. La ciudad era un espectáculo y atracción constante y fuente de vida para propios extraños y extraños. De toda la República llegaban diariamente con nacionales, todos con el afán de trabajar. Muchos lo lograban y muchos no. La ciudad diariamente crecía en forma desmesurada, rebasando siempre a la infraestructura de los servicios. La escuela. Desde que vivía en Morelia me gustó tanto aplicarme en los estudios. Mis primeras escuelas fueron el Centro Escolar Independencia y la Escuela Ester Tapia. A Tijuana llegué a la Escuela 5 de Mayo atendida por monjitas. Me recibieron directamente a tercer año con la Madre Eufrasia y cursé cuarto con el profesor Daniel Ramos, luego el quinto con el profesor Silvestre Leal Vargas y el sexto con el profesor Gregorio Castro García, quien me distinguió con el primer lugar en ese año por aplicación y conducta. Las fiestas de fin de año eran muy bonitas, con números musicales y literarios. Había además los concursos entre los diversos equipos para colectar fondos y ayudar a la construcción de la escuela. Todo con el propósito, pues, de ayudar a la construcción de la escuela que aún se encontraba en proceso. Se hacían filas, tómbolas, se vendían votos, se hacían kermeses y los alumnos participábamos. En realidad, yo era uno del montón, pero siempre destacaba especialmente en el aspecto académico. En los primeros años de secundaria también me vi favorecido con buenas calificaciones, pues había muy buenos estudiantes quienes siempre sobresalían, como Luis Robles y el Indio Castro. Procurábamos siempre ser los mejores, especialmente en matemáticas.
La Madre Teresa Salgado se nos acercaba mucho alabando nuestra aplicación y elogiando nuestros trabajos. Decía que le gustaban mucho los mapas que le hacíamos y siempre me vio con ojos de favorecimiento y yo me confiaba cándidamente con ellos, los maestros, en las distintas materias: inglés, matemáticas, geografía, civismo, música, talleres de tecnología, literatura, etcétera, etcétera. En muchas materias me daban diplomas de aplicación, más bien para estimularnos que por los abundantes conocimientos que tuviéramos, pues en realidad éramos verdaderos diletantes. Hasta llegué a ganar en el segundo año de secundaria un concurso de oratoria donde me dieron un trofeo. La iglesia. Desde 1960 siempre estuve ligado con la iglesia, primero como acólito y después como niño encargado de que los hábitos para celebrar la Santa Misa estuvieran prontos. Eso en misa y rosario. Además, éramos de la Cruzada Eucarística y de la ACJM. El padre Antonio Domínguez, párroco de la iglesia en la Colonia Libertad, me distinguió siendo acólito en una secuencia de diapositivas sobre la Santa Misa, donde el padre, entonces seminarista Eduardo Ackerman, era el sacerdote oficiante. Además, pertenecía al coro donde el maestro José Isabel Sepúlveda era quien nos enseñaba las misas que cantábamos los días festivos y los domingos. Confesarnos y comulgar nos daba mucha paz y renovaba nuestros deseos de ser mejor, especialmente en Semana Santa. Siempre actividad muy intensa en las fiestas litúrgicas de la iglesia. El seminario. El año de 1965, el padre Arturo de la Torre, quien celebraba misa en la Divina Providencia donde yo era acólito, me dijo: si quieres irte al seminario, ya están de proseminario en Ensenada los aspirantes. No sé por qué dije que sí, como si todo estuviera predeterminado, como si ya perteneciera más a la iglesia que a mi familia. Yo sabía que al seminario se iba a estudiar y prepararse académicamente, así que me llamaba mucho la atención lo del aspecto académico. Solo le dije a mi madre que me iba al seminario y me preparó algo de ropa. El padre Luis Vázquez fue quien me llevó al seminario menor, donde me recibió el padre Leopoldo Arechiga y me preguntó: ¿para qué quieres entrar al seminario? Y le dije: para servir a Dios. Nos miramos fijamente y me dijo: está bien. Luego entró el padre Román Torres Ríos y le dijo: si quiere que se venga conmigo, yo voy a Ensenada. Y así fue como por la tarde ya me encontraba yo en el preseminario de Ensenada. En el seminario eran 4 años de humanidades y llegué directamente al tercer año de humanidades, mismos que a la vez me acreditaban en la secundaria 5 de mayo. Así que tuve mi certificado de secundaria y el tercer año de humanidades del seminario, que entonces se cursaba en el seminario menor de la calle 10. Fueron 12 meses magníficos donde tuve muy buenos éxitos académicos, donde mis relaciones con los prefectos de disciplina y de estudio fueron muy fructíferos. Cumplía mis labores académicas y me invitaban a hacer compras para el seminario en la ciudad de Los Ángeles y San Diego. Los padres que dirigían el seminario menor. Además, el señor obispo vivía con nosotros, o mejor, nosotros vivíamos con él en la misma casa o edificio, sede de la recientemente erigida diócesis de Tijuana. Quienes estábamos en tercero de humanidades éramos los mayores, y el cuarto año de humanidades siempre se cursaba en el seminario mayor del Cerro Colorado. De ahí se continuaba con la filosofía
y teología, que eran estudios ya propiamente para la formación sacerdotal. En el primer semestre de tercero de humanidades obtuve el primer lugar con 10 de calificación e igualmente al terminar el segundo semestre del año. Así que me encontraba contento con mis logros académicos. La vida del seminario siempre está llena de actividad y no da tiempo de distraerse. Paseos, concursos deportivos, actos literarios, ceremonias litúrgicas, etc. Lo mantienen bastante ocupado a uno. Además, los compañeros eran magníficos. Recuerdo el paseo que el padre Román Torres Ríos organizó con sus seminaristas profesores: Antonio Viramontes, José Mendoza Retamosa, Francisco Chaboya, actual obispo en Tamaulipas, luego arzobispo en Toluca, José Zenón, y me invitaron a mí también a la Sierra de San Pedro Mártir, donde se veía la península de Baja California de oriente a poniente, donde actualmente está el observatorio de San Pedro Mártir. Se veían en el Golfo de California y el del Valle de San Quintín. Las fiestas de Navidad eran magníficas, verdaderamente llenas de vida y sana alegría, cantos, cenas y después vacaciones de fin de año en familia. Inicié en septiembre el cuarto año de Humanidades en el seminario del Cerro Colorado, como a 12 kilómetros de Tijuana hacia el oriente. Las clases impecables: física, química, matemáticas, historia, latín, griego, religión, inglés. La clase más difícil era la de griego, impartida por el padre Gregorio Alfaro. A nadie le daba 10, solamente a un estudiante muy notable, Isidro Puente, quien se encontraba estudiando en Roma, le había dado 9. A mí me dio 8 y en realidad no sé si me lo merecía, pero en todas las demás materias saqué 10 de calificación a final del año. La vida en el seminario mayor era llena de actividad académica y deportiva. Además, los cotidianos paseos de ascenso al Cerro Colorado, en las faldas del cual se encontraba el seminario. También los fines de semana, el catecismo a las distintas colonias de la ciudad o a donde perteneciera uno. Juntar la colecta en todas las iglesias del estado los domingos del seminario. Los paseos largos cada semana a lugares cercanos de Tijuana. Los viajes a San Diego, alguna función de cine o bien alguna invitación a Los Ángeles para asistir a actos deportivos como el béisbol o literarios. Fueron otros 12 meses de magnífica experiencia, pero falta a una experiencia más grande por venir que se le presenta a un joven de 18 años. Casi al final del curso de Humanidades se me acercó el rector Sergio de la Cerda y me dijo: el señor obispo nos ha pedido que designemos a un estudiante para que se vaya a Roma a estudiar filosofía y te hemos escogido a ti. Nada le contesté, pero pensé que eso aún estaba muy lejos. Finales de junio y en Roma empezaban los cursos hasta octubre. La ceremonia de clausura de cursos, muy lucida musicalmente, en donde se ejecutaba una marcha Aida de Verdi, fue realmente vibrante. Mi madre había asistido a la ceremonia y me contó que se había puesto muy preocupada, pues iban nombrando a todos los alumnos y a mí no me nombraban al entregar calificaciones. Fui el último de la lista, pero el primer promedio de mi grupo con las más altas calificaciones. Dice mi madre que después se puso muy contenta y feliz por mi buen desempeño. En el salón del recibidor el señor obispo le dijo a mi madre
pensamos mandar a Javier a Roma por ser mal estudiante. Eso se lo dijo mientras le guiñaba un ojo. No lo creí, pero eran muchas las coincidencias de mensajes sobre mi inminente viaje a Europa. Así que un día me dijo el padre Román: dice el señor obispo que arregles tu pasaporte. Así fue como nos dirigimos a Mexicali. Obtuve mi pasaporte. Por fin, después del 16 de septiembre, me entregaron los boletos de avión donde se especificaba una ruta de San Diego, Los Ángeles, Chicago, Montreal, Copenhague y Roma. En mi casa, alguno de mis hermanos me dijo si no quería irme, no era necesario. No supe decir que no, ni tampoco quería decir no. Mi madre dice que iba yo bien contento. Creo que ni me despedí de nadie. Sentía que iba en un mundo desconocido. Tenía solamente 19 años. Solo me despedí de quien se encontraba en mi camino y de los que fueron al aeropuerto de San Diego. El rector, el padre Román, mis padres, algunos de mis hermanos y algunos compañeros del seminario. En ese tiempo se pensaba: ojos que te ven marchar, ¿cuándo te verán volver? Nunca me había subido a un avión. Mi compañero de viaje, Servando Loera, iba por parte de la diócesis de Mexicali. Él estudiaba en Montezuma, Nuevo México, en Estados Unidos, pero iría a Roma a estudiar teología, mientras yo iniciaría estudios de filosofía. Hasta que llegamos a Montreal, todo estuvo bien, fuera de fallas técnicas de vuelo. Cuando llegamos a esa ciudad, nos encontramos todos los seminaristas que seríamos los primeros generación de estudiantes 1967 del Pontificio Colegio Mexicano de Roma. Un buen grupo de alumnos de Montezuma, Nuevo México, amigos de Servando, se reunieron en Montreal y formaron su grupo natural. Yo quedé solo y con la compañía de mi buen ángel de la guardia. Iba un grupo muy fuerte de la Arquidiócesis de México, otro de Guadalajara, otro de Monterrey, otro de Puebla y otro de León. La verdad, no tenía conciencia de lo que estaba pasando a mi alrededor. El viaje fue uno de los más emocionantes y el mundo que descubrimos de lo más bonito. Todo de primer mundo, aunque a mí no me impresionaba, pues California que yo conocía es tipo europeo y yo estaba acostumbrado primero a los constantes viajes que hice con mis hermanos y segundo por los viajes que hice ya estando en el seminario de Tijuana. La universidad. A Roma llegamos, creo, el 19 de septiembre de 1967. Era un día espléndido, lleno de sol. Nos fueron a recibir al aeropuerto de Fiumicino. Entre los que nos recibieron estaban mis compañeros de la diócesis de Tijuana, que estudiaban en el Colegio de Propaganda Fide, Francisco Mercado e Isidro Puente. Mis compañeros insistieron en que ellos me llevaban del aeropuerto Fiumicino al Colegio Mexicano. Así que del grupo que salimos de Copenhague, cerca de 40, mi ausencia no se notó. Y con suerte del destino, fui el primer alumno que pisó tierras del Colegio Mexicano en 1967, aunque aún en construcción, y que inauguraría el Santo Padre Pablo VI. Me recuerdo que me recibió el padre espiritual de Guadalajara y ahora en Roma, Rafael García González, quien insistió en que yo era el primer alumno que pisaba el colegio. Eso naturalmente era un honor para mí. Era además el alumno de menor edad, 19 años, y el único que llegaba a hacer estudios de filosofía. La recepción fue en la Villa de Guadalupe, una casona que está junto al Colegio Mexicano, con un bosque tipo romano. Llegamos al colegio aún en construcción, pisando bolsas de cemento y cal vacías.
Nos tropezábamos con los albañiles, quienes hacían sus labores propias de la obra. No había ventanas en algunos lugares y en muchos de los cuartos que servirían de alojamiento para los alumnos faltaban muebles, pero todo era alegría. Nos reunieron en el refectorio y me recuerdo que asignaron a Palacios de la diócesis de Monterrey como campanillero. Los que sepan de esto me entenderán. Eran quienes sonaba la campana para indicarnos la siguiente actividad, es decir, levantada, misa, desayuno, salida a la universidad o inicio de la actividad que estuviera previsto en el horario. Nos llamó la atención en las mesas del refectorio, que eran para 4 comensales, y sobre la mesa había 2 especies de tinajeras. Una de ellas era para el aceite y otra para no recuerdo qué otro condimento. Además había una jarra de vino romano. No se bebe agua en comidas, tampoco bebidas gaseosas. En Europa el agua y las gaseosas no se usaban. El vino ocupaba el lugar del agua en la hora de las comidas. La hora de la comida sería después de mediodía. La desvelada por el cambio de horario, el cansancio por el viaje y la injerencia del vino hizo que no despertáramos ni oyéramos la campana que nos indicaba horas de actividades domésticas. Esto lo considero yo como anécdota. Quienes sí se levantaron estaban bien ocupados limpiando el colegio de escombros y basura propias de la construcción. Por la noche, después de cena, en alguno de los corredores nos reunimos con Monseñor Rector Bartolomé Carrasco Briceño, que conversaba con un grupo que se formó en torno a él. Me recuerdo que me preguntó: ¿tú quién eres? Le dije: soy de Tijuana y vengo a estudiar filosofía. Después dio orden a Javier Romero que gestionara mi inscripción en la universidad, a pesar de que no se contemplaba que el colegio tuviera sección de filosofía, pues se quería que todos los estudiantes fueran puros estudiantes de teología, ya que el colegio trabajaría más bien con estudiantes teólogos y con sacerdotes ya formados. Me sentía como el niño de las monjas. La universidad, la Pontificia Universidad Gregoriana, era la formadora del alto clero de la Iglesia Católica en todo el mundo. Ahí convergían alumnos de todos los países a formarse en múltiples especialidades religiosas: teología, filosofía, sagradas escrituras, espiritualidad, derecho canónico, pastoral, sociología, etc. se impartían normalmente. Europeos y americanos, latinoamericanos, asiáticos, africanos, australianos entraban y salían diariamente de las puertas de la universidad. Naturalmente que predominaban los europeos. Mi primer año de filosofía fue un verdadero descalabro a todos mis logros académicos anteriores. No conocía el método filosófico, no conocía el italiano, no conocía el latín, no conocía el griego, no conocía la ciudad, no conocía nada. Solo conocía de obediencia y que sabía que me mandaban a estudiar y a salir adelante, y no tenía con quién quejarme en confianza y decirle que era poco menos que un zopenco. No sabía lo que era ser mayor de edad o maduro como lo eran toda la mayoría de mis compañeros de colegio. Me recuerdo en el primer día de clases el profesor Francescus Morandini, sacerdote jesuita, maestro de lógica y teoría del conocimiento, empezó así: Ut ex ordine explicemus quenam scitila pars philosophiae equivocator logica, utile es ut recolamos algunas consideraciones cui Focius propone solem in introductione ad philosophiam, eas tamen breviter determinantum in quanto per requisitas ad nostrum studium incoandum.
Recolemos ante omnia, quenam sit significatio fundamentalis philosophiae, quenam eius origo finalitas legitimitas, et quenam eius communes definitio essentialis, de int comparabimus philosophiam cum ceteris sciencies et cum theologiam, denique innoemus quenam sit eius divisiones generales, ad quenam metodo in eius studio procedatur, is presuppositis hallemus de studio de definitionibus, de objeto formali, de natura et de divisione logicae, ut exinde concludamus circa determinationem et sensu nostre tractationis. Me recuerdo que en la entrada de alguno de los seminarios o salones de clases de estudios había un letrero que rezaba: Hic tantum modo admittuntur, hic cui bene linguam greca calian, que quiere decir: aquí tan solo se admiten aquellos alumnos que hablen bien el griego clásico. Naturalmente que también había seminarios en alemán, en buen inglés, en buen francés, en buen ruso. Desgraciadamente el ayornamiento de la iglesia hacía cada día que menos se practicara la lengua latina. De humanidades traíamos nuestro latín de carreta a carrete. Cuando entrábamos a las clases de lógica que impartía el padre jesuita Morandini, me quedaba casi en blanco y creo que más adivinaba que entendía. Lo mismo en las clases que impartía el padre jesuita Felipe Selvaggi, cosmología. Lo mismo en la clase de metafísica que impartía el padre O'Farrill. La clase de historia de la filosofía era la que más entendía porque más bien la adivinaba. El curso intelectual del Mysterium Christi del padre Van Rupp lo adivinaba. Me recuerdo que en mi maletín traía cada uno de mis libros bien forraditos de plástico transparente y los abría y como si los viera en chino. Es decir, si se quiere, no tanto por el latín, sino por el método filosófico. Recuerdo cuando nos explicaban los grados de abstracción, nos decían que había tres: el grado positivo, el grado matemático y el grado filosófico. Yo me encontraba, en el mejor de los casos, en el grado positivo, pero bien distante del grado filosófico. Así que los días se me hacían noche y las noches días, y yo sin entender cómo era natural, porque no se es filósofo de un día para otro, sino que es necesario todo un proceso y el transcurso del tiempo. Además del manejo de los instrumentos filosóficos intelectuales para aplicarlos a la deducción e inducción filosóficas. Total que en lógica todo me quedó así: teoría de la idea, o sea, doctrina del término; teoría de los juicios, doctrina de los enunciados; teoría del razonamiento, doctrina de las argumentaciones. Eso fue en un principio, porque después llegué a la conclusión que la traducción de la palabra latina terminum es término y la traducción de la palabra latina enunciatio es enunciado, y que la traducción de la palabra latina argumentatio es argumentación. Y el índice de mi libro quedó así: teoría del término, artículo 1, el término en general; artículo 2, las principales divisiones del término; las divisiones del término mental; las primeras divisiones del término oral; los términos según su extensión; los términos según su comprensión; los términos comparados entre sí; las propiedades de los términos; la suposición de los términos; las afectaciones de la suposición; los universales, los predicables, los predicamentales, los antepredicamentos y los pospredicamentos. Artículo 4, la perfección de los términos, la definición de los términos, la división de los términos, o de las ideas, pues. Teoría del enunciado,
o de las proposiciones. Artículo 1, el enunciado en general. Artículo 2, el enunciado simple. El enunciado simple en general. Escolio, la naturaleza del enunciado simple. El enunciado modal. Escolio, la naturaleza del enunciado modal. Artículo 3, el enunciado compuesto. El enunciado compuesto en general. Escolio, la naturaleza de los enunciados compuestos. El enunciado compuesto abiertamente, el enunciado compuesto ocultamente. Escolio, la reducibilidad de los términos o de la reducibilidad de los enunciados o de las proposiciones o de los juicios, como se le quiera entender. Capítulo 3, la argumentación por parte de la forma. Artículo 1, argumentación en general. Artículo 2, la argumentación deductiva simple. El silogismo simple, las reglas del silogismo, las figuras del silogismo, los modos del silogismo, el silogismo expositorio y el modal, las argumentaciones deductiva compuesta, el silogismo compuesto, las argumentaciones reducibles al silogismo. Escolio, la reducibilidad del silogismo. Artículo 4, la inducción argumentativa. La inducción en general, la distinción de la inducción del silogismo, de la manera de preparar la inducción. Capítulo 4, la argumentación por parte de la materia. Artículo 1, la argumentación verdaderamente demostrativa. La demostración en general, los primeros principios de la demostración, las divisiones de la demostración, la argumentación probablemente demostrativa, el problema, la inquisición, el argumento probable, la invención. Artículo 3, la argumentación aparentemente demostrativa, el silogismo sofístico en general, las falacias propuestas por Aristóteles, los sofismas recientes, la solución de los sofismas. Escolio, el sofisma de quien miente. Artículo 4, el método de la filosofía, el método filosófico, el método de la comunicación filosófica y la finalidad de los métodos. Tuvo que aprender que el escolion era una solución sintética de una cuestión posterior, menor, que nacía en ocasión de la solución principal que ya se había dado. Eso era el escolion, del que yo nunca había oído hablar. Las lenguas muertas del latín y del griego eran la puerta indispensable para los estudiantes que querían ser de 10 para arriba. En el colegio había sin duda buenos latinistas, hubo incluso quienes sacaban 10 sobre 10. Estos eran ya sacerdotes que venían a Roma por motivo de alguna especialización. Todos eran magníficos compañeros conmigo, pero ellos tenían sus ocupaciones. Y compromisos, y la universidad era para estudiantes profesionales y para peritos. Me recuerdo que los escoceses, quienes sí mandaban estudiantes jóvenes, eran de los que más sufrían. En general todos los sajones sufrían los primeros años en cuestión de lenguaje. También los escoceses tenían que aprender bien latín y desde luego el italiano, lengua que se veía venir como la lengua sustituta del latín. A causa del Concilio Vaticano II, el ambiente mundial de la vida religiosa cambió. Todos los diferentes miembros de la Iglesia pedían cambios de ayornamiento. La famosa actualización pedía cosas muy obvias como la impartición de la liturgia en lenguas vernáculas, pedía también la actualización de los hábitos religiosos, quería también el libre uso de los trajes laicos, pedían el acercamiento entre la Iglesia y credos, el ecumenismo. El Concilio Vaticano refleja muy bien lo que la población religiosa quería. La universidad era el centro de la atención de todo el mundo católico, pues en ella se encontraban los principales consejeros papales.
Aquí en la universidad se debatían todos los problemas que se generaban en la comunidad religiosa mundial. René Latourelle y Joseph Fuchs eran los moralistas más renombrados a nivel estudiantes de la universidad. Tanto fue el ayornamiento que el clero, que las iglesias particulares, especialmente las latinoamericanas, quisieron preservar a sus alumnos de tanta contaminación e influjo moderno. La iglesia mexicana a tanto ayornamiento respondió con dos opciones bastante interesantes: la creación del Colegio Mexicano y resaltar la presencia de los legionarios de Cristo. Naturalmente que en los ambientes universitarios mundiales y católicos se criticaban. Tal fue el caso de Lovaina en Bélgica. Muchos no entendían el por qué países en subdesarrollo se ponían a construir colegios especiales para la formación de su clero, cuando anteriormente esa función, especialmente en el área latinoamericana, la desempeñaba el Colegio Pío Latino. El estudioso de Latinoamérica, profesor Werner Promper, escribió un artículo analizando la creación del Colegio Mexicano, cuyo título era Un desafío a los responsables. Por su parte, el alumnado del Pío Latino no podía negar que la presencia de la Iglesia mexicana en Roma había crecido e incluso se había hecho su colegio propio. Por su parte, los legionarios de Cristo eran la antítesis en lo que a los estudiantes religiosos ayornados se refiere. Ellos, los miembros de los legionarios, no tenían ninguna de las manchas que se les pudiera atribuir a los seminaristas ayornados del Colegio Piolatino. Realmente tenían razón quienes reaccionaban poniendo buenos ejemplos, pues no estaba bien llevarles serenata a las señoritas mexicanas en Roma, aunque solo se fueran seminaristas y no sacerdotes. Lo cierto es que los años 60 eran tiempos de libertad casi total en todos los ambientes, fuera religioso o laico. La semilla del orden no era precisamente la que estaba floreciendo, y en la Universidad Gregoriana se debatían diariamente estas problemáticas, además de las académicas propias. Como alumnos teníamos que soportar a algunos maestros que eran verdaderos eruditos en sus respectivas áreas, pero que carecían de instrumentos didácticos para hacer de las clases verdaderos lugares de regocijo intelectual. Cuando a un maestro le falta ese carisma para dar sus clases, los alumnos entraban a sufrir las aulas y también los mismos maestros entraban a sufrir. Me recuerdo cuando el maestro de metafísica O'Farrell entraba a dar su clase, le sudaba la frente del pánico escénico al tener que enfrentarse a grupos de alumnos como los alemanes, quienes de verdad sabían criticar tanto el contenido como la forma. Un día fue tan grande el escándalo que los alemanes de filosofía hicieron en un aula que un mismo profesor dijo: meno male che la guerra l'hanno vinto gli americani, perché si fossero stati gli tedeschi chissà qué cosa bruta. ¿Qué quiere decir? Menos mal que la guerra la ganaron, la de 1939-45, la ganaron los estadounidenses, porque si hubieran sido los alemanes, quizá qué cosa tan fea hubiera acontecido. En cambio, en filosofía había maestros con quienes se hacía un silencio sepulcral al iniciar su clase para no perderse ni siquiera un comentario, pues había maestros a quienes hasta se les grababan sus clases para ahí sacar textos completos y regodearse intelectualmente. Uno de esos maestros profesores era el padre Lotz y otro era, en historia de la filosofía, el padre suizo Heinrich Petrus Heinrich. La vida romana. Será la siguiente parte. Pues aquí, en esta foto de este
esta segunda parte está mi tía Manuela, la que me crió de niño, junto con mi madre. Mi madre fue la principal, pero ella nos quería tanto que un día eh, mandó a hacer esta foto donde ella está al centro, mi tía Manuela González Rivera, y a uno de sus lados está su sobrina María Elena Favela González, y al otro lado de ella está su, su sobrino Javier Favela González, un servidor. Y bueno, pues aquí le paramos y como digo, lo siguiente de la página 34 en adelante será nuestra próxima lectura.